Te doy la bienvenida al podcast de Innocavi, donde hablamos con personas relacionadas con el mundo de la innovación, la empresa y el marketing online. Mi objetivo es ayudar a tu empresa a que cree una nueva línea de negocio, a que innove de una manera ágil y práctica, aplicando creatividad, Lean Startup y las estrategias de marketing online que emplean las startups más ágiles de Internet. Si necesitas ayuda para crear una nueva línea de negocio en tu empresa, formación o asesoramiento, contacta conmigo en innocavi.com. Hoy hablamos con Xavier Iglesias, un jinete que cabalga a lomos de la innovación junto a la IA generativa y la Web3, creando proyectos disruptivos que ayudan a empresas y profesionales a mejorar sus negocios. Xavier ya estuvo en el podcast de Innocavi en el episodio 160 hablando de NFTs, de Web3 y de arte con inteligencia artificial, y hoy avanzaremos un poquito más. Actualmente Xavier y su equipo están metidos de lleno en Momentum Tech, donde crean iTubers, luego veremos qué es, experiencias emocionantes para el entretenimiento. De los iTubers hablaremos en la charla, pero ya te adelanto que son como los YouTubers, pero creados con IA generativa. Así que con Xavier hablaremos de innovación, lógicamente de IA generativa, de los avances en el campo del entretenimiento, avances iTubers y para qué casos y estrategias se pueden emplear en negocios y de mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio, a tu empresa o a tu futuro negocio. Así que saludo ya a mi invitado de hoy en el podcast de Innocavi. Hola Xavier y muchísimas gracias por estar aquí. Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación, Alfonso, y un placer volver al podcast de Innocavi. Muy bien, ya te decía antes de empezar a grabar que me da respeto esta charla porque yo me muevo aquí en arenas movedizas, sé lo justo sobre inteligencia artificial, así que vamos a intentar, pues eso, sobre todo tú, que eres el experto, en que cualquier persona, incluido yo, te podamos entender y llegar, bueno, pues a conocer qué son esos iTubers en detalle. Pero si te parece, ponnos unas pinceladas breves de quién eres por si hay personas que no escucharon la otra entrevista o que quizás no te conocen y así partimos de ahí. Bueno, pues soy, yo creo que me presenté también de una manera muy parecida, un culo inquieto que diría mi madre, una persona muy curiosa y la curiosidad también nos lleva pues a abrazar todos los, no voy a decir tecnologías, porque al final la innovación no tiene por qué ir de la mano de la tecnología, pero bueno, abrazamos todas las innovaciones. Tengo la suerte de tener dos socios en el estudio que me siguen de manera ciega a todas las locuras que se nos ocurren, porque no se me ocurren evidentemente todas a mí. Y nada, y bueno, pues si la última vez, como bien has dicho, estuvimos hablando de Web3, de NFTs, de arte con inteligencia artificial, pues nosotros no nos quedamos ahí y como ya habíamos iniciado nuestro propio camino en la IA a través del arte, pues continuamos profundizando y casualmente pues la siguiente gran oleada de innovación y de tecnología a la que nos hemos enfrentado pues ha sido casualmente la de la IA generativa. Y nos pilló en la cresta de la ola. Entonces, si bien la sensación siempre había sido con, joder, pues mira, cuando nos metimos en minería de criptomonedas, la sensación era de, bueno, estamos bien, pero llegamos con algo de retraso. Con NFTs, estamos bien, pero mi sensación es que hemos llegado con medio año de retraso o con un año de retraso. Pues con la IA generativa no ha pasado así. De hecho, la sensación ha sido de, hemos llegado temprano y nos toca abrir camino. Muy bien, pues cuéntanos un poquito qué es Momentum Tech y qué hacéis ahí. Bueno, Momentum Tech es un spin-off de nuestro estudio creativo, es decir, nosotros nos dedicamos al final, pues hemos ido dejando un poco de lado todo el concepto de agencia tradicional de marketing digital, de comunicación digital. En nuestro caso nos etiquetábamos más como negocio digital, porque sí que es verdad que llevamos mucho pues a contenido, a generación de vídeo, a generación de diseños, a SEO, a conversión en redes sociales. Era un poco donde nos habíamos especializado. Pero bueno, desde siempre nos hemos lanzado a lanzar un montón de proyectos de spin-off y bueno, a medida que han ido pasando los años, pues bueno, 2017-2018 lanzamos muchos proyectos, pero eran todos enfocados a venderles cosas a lo que conocíamos, que era nuestro propio sector. Por lo tanto, dábamos un producto o un servicio específico a nuestro sector. Volvimos a intentarlo en 2021 y ahí decidimos que, bueno, que íbamos a intentar que nuestros proyectos
rellenaran todo lo que nos faltaba dando servicio. Por poner un ejemplo, si nos contrataba un e-commerce para llevar un tema de conversión, pues evidentemente teníamos verdaderos problemas con, joder, ya, pero el SEO no lo llevamos nosotros, pero nosotros aquí, ¿por qué estamos teniendo estos problemas con los envíos? Hay un montón de matices, de aristas del proyecto que se nos escapaban. Y entonces los proyectos que iniciamos en 2021 iban un poco de la mano de, bueno, vamos a rellenar estos huecos sufriendo un proyecto en todas sus vertientes. Por lo tanto, nos lanzábamos a montar un e-commerce propio. Vamos a idear algo con un producto propio, que tengamos que comprar desde el inicio los ingredientes, tener que producirlo, tener que almacenarlo, logística, transporte, e-commerce, publicidad. Y así, por ejemplo, lanzamos nuestra marca de velas artesanales y ecológicas. Entonces, era ese tipo de proyecto. Y Memento ahora es un proyecto mucho más complejo. Ahora ya nos sentimos maduros como para lanzar algo que tenga al menos la pretensión de eliminar a lo que nos dedicamos. O sea, la pretensión de Memento es que se convierta en el proyecto principal al que nos dedicamos y que acabe matando todo lo que hemos venido haciendo. Es decir, la idea es que cuando Memento Tech Entertainment esté ya totalmente estructurado, nos permita abandonar el B2B, el servicio al cliente, para dedicarnos a gestionar contenido de entretenimiento. Porque es lo que hace, es una startup que crea contenido de entretenimiento de la mano de la tecnología. Y una de las verticales, uno de los productos que hemos aterrizado y hemos prototipado son nuestros iTubers, que son nuestros streamers digitales, bueno, nuestros VTubers gestionados por inteligencia artificial. Vale, pues nada, pues vamos a ello, vamos a entrar en harina, vamos a ver qué son, cómo son, si nos puedes describir un poquito qué son, porque claro, supongo que la mente de cada persona que te está escuchando se habrá imaginado una cosa diferente, ¿no? Sí. Un youtuber generado por inteligencia artificial, pues eso, en la mente de cada uno será una cosa diferente. Pero cuéntanos un poquito qué es en concreto lo vuestro. Sí, en nuestro caso, mira, el concepto más básico es primero entender las plataformas de streaming, que las dos principales que tenemos evidentemente son Twitch y YouTube, ¿vale? Entonces el streaming básicamente es una emisión en directo. Entonces, dentro de los nichos temáticos que hay dentro de los streamings, a nosotros, pues porque somos muy aficionados a toda la cultura japonesa, manga, anime, videojuegos, etcétera, pues siempre nos ha llamado mucho la atención el concepto del VTuber. El VTuber es un streamer que no da la cara, genera un personaje, que suele ser un personaje pues muy tirado hacia el anime, el manga. Normalmente suele ser un modelo VRM, es un formato y suele ser en 2D o en 3D. Entonces lo que se hace el streamer es se riguea la cara, las manos, etcétera, y por lo tanto lo que él ejecuta delante de la webcam lo ejecuta su personaje virtual, que es el que ven sus audiencias, ¿vale? Y entonces ahí tenemos pues diferentes programas que te permiten no solamente diseñar tu personaje, podemos meterle de por medio una voz sintética, podemos generarle un entorno 3D con interactividad con la propia audiencia. Pues imagínate, van a canjear bits de Twitch, que hay que comprarlos, a cambio de lanzarte pelotas a la cabeza a tu personaje. O sea, al final te da ese tipo de juego que no te daría para hacer con un streamer real. Bueno, podrías hacerlo, pero sería un poco rocambolesco. Y nosotros, pues bueno, pudiendo habernos centrado en otros modelos, por ejemplo, un MetaHuman de Unreal Engine, que es un acabado pues con unas texturas que parecen personas reales, personas sintéticas, pues decidimos apostar más por el concepto de VTuber. Nos inspiramos sobre todo en dos compañías a las cuales seguimos, que son las que lideran el mercado de los VTubers. Y bueno, el caso es que está Hololive, que es una compañía japonesa que básicamente lo que ha hecho ha sido ir haciendo contratos de permanencia a un montón de VTubers famosos que ya tenían unas comunidades muy grandes que les apoyaban y luego los explota a nivel comercial, pues con merchandising, con productos derivados que pueden ser mangas, animes, no sé, de todo. Y entonces en el año 2020 con la pandemia detectamos que había salido de repente una competencia para Hololive y fue Nicolor. Es una compañía japonesa también, pero de una manera bastante inteligente dijeron, ostras, nosotros no tenemos por qué contratar o cerrar contratos con VTubers que ya tienen comunidades. ¿Por qué no generamos nosotros mismos esos universos narrativos, esos diseños de los propios personajes? Nos quedamos con la propiedad intelectual y lo que hacemos es contratamos a streamers que interpreten el papel de nuestro VTuber. Y así toda la explotación comercial que hacemos a posteriori en producto derivado nos la quedamos nosotros. Y claro, con la tontería, pues tenemos Hololive, que lleva operando muchísimos años y que tendrá una capitalización en la bolsa japonesa de alrededor de $1.000 millones.
Y de repente tenemos a Anycolor, que está lanzada en año 2020 y que supera los 1.400 millones de dólares en valoración en la bolsa japonesa. ¿Por qué? Pues porque tiene esa posibilidad de generar pues, todos los personajes que quiere, solo tiene que interpretar actores. Nosotros viendo estos dos modelos dijimos, vale, pues ya tenemos la tecnología para intentar emular esto, pero sin necesidad de tener esos actores. Es decir, todo queda en casa, toda esa parte creativa de diseño de un universo narrativo, diseño del personaje, configuración o selección o generación desde cero de una voz sintética, etcétera, todo queda en casa, todo lo hacemos aquí, pero luego es un modelo de inteligencia artificial el que ejecuta el directo. Por lo tanto, lee el chat y responde acorde a su propio universo, su propia personalidad, y le podemos dar incluso un flujo conversacional para guiar una temática concreta dentro de un directo. Pues podremos tematizar. Y luego estamos viendo pues cómo poco a poco estamos viendo avances en los cuales podemos tener ya pues un agente de IA que a la vez que está trabajando, leyendo el chat y respondiendo, está jugando de manera automática, por ejemplo, a Minecraft. Por lo tanto, no es un directo de simplemente chatear con la audiencia, sino que es un directo de un VTuber jugando a Minecraft en automático y comentando con su propia comunidad a la par, acorde a su universo narrativo, etcétera, etcétera. Vale, pero ¿y la persona, el VTuber, es un humano o ya directamente es todo IA? Es una IA, eso es. Es una IA, no existe un... O sea, al final lo que tenemos son órdenes de movimiento, pues el propio VTuber, dependiendo del flujo conversacional, cómo le va marcando la IA, pues genera unas expresiones y unas reacciones a lo que va contando y a lo que va leyendo de la audiencia o a lo que va jugando y eso. Y entonces directamente es toda una IA, no tenemos a personas por detrás. Ostras, ¿y para jugar? ¿Entrenáis a la IA para que juegue a diferentes juegos o todavía eso es algo que tenéis en mente pero que no lo habéis probado Tenemos realmente? el proyecto de lanzar uno específico para que juegue a Minecraft, para meterlo en ese nicho temático específico de streaming, porque sabemos que Minecraft es muy mecánico y por lo tanto ya sabemos que hay agentes, o sea, ya hemos visto demostraciones de terceros que han conseguido que una IA juegue de manera autónoma a Minecraft y esté ahí todas las horas del día tirando juego. Entonces eso sabemos que podemos hacerlo y simplemente replicarlo, ponerlo en marcha y optimizarlo. Pero bueno, todavía no estamos en ese punto. Nosotros lo que hicimos fue, con nuestras limitaciones como programadores, porque ninguno de los tres somos programadores, conseguimos prototipar en 3 jornadas el primer prototipo. En 5 jornadas lo teníamos ya, el primer prototipo nos basamos en un código de unos japoneses que estuvieron trabajando con él. Por lo tanto, a la semana de que los japoneses estuvieran ya empezando a emitir en YouTube sus primeros proyectos de iTubers, nosotros teníamos ya el primer prototipo que evidentemente como habíamos fusilado el código y habíamos hecho un cortapega hasta que funcionó, pues lo que teníamos era una emisión en japonés y en YouTube, no dábamos para más. Pero bueno, ya para la jornada 5 tuvimos ya directamente el propio código adaptado a Twitch y en multidioma. Tuvimos un pequeño problema ahí al principio con el español porque habíamos codificado como UTF-8 y no identificaba los acentos y nos hacían las cosas raras a la hora de narrar con alguna palabra que venía con acento, pero bueno, lo solucionamos. Y bueno, ese prototipo tuvimos la suerte de presentarlo al gobierno vasco, nos han financiado pues el montarlo en condiciones con computación en la nube, con una consola que sea replicable, que sea escalable, que nos permita tirar en paralelo todos los directos que queramos. Y ahora estamos en ese proceso de diseño de toda la infraestructura en la nube, qué modelos de IA elegimos, si tienen un coste por llamadas API, si elegimos un modelo propio alojado en la propia nube, pero vemos los costes de computación. Estamos en todo ese proceso de diseño, así que las próximas 20, 24 semanas tenemos trabajo hasta cerrar el producto definitivo. Joder, ¿y la estética va a ser de anime o va a ser otro tipo de estética? ¿Vais a Por ahora continuar tiramos por con la esa estética línea? de anime más que nada porque hemos ido diversificando diferentes verticales de producto y nos hemos apoyado mucho en ellas. Entonces, en la propia página web hemos ido marcando y bueno, hemos hecho, por ejemplo, productos que no tienen tanto esa estética, que son más, pues, por ejemplo, canales de música electrónica generados por IA, que están publicando sesiones diarias en YouTube y están acumulando pues horas de reproducción y suscriptores. Pero luego ahora, por ejemplo, nos hemos metido de lleno con una novela visual, que es un tipo de videojuego que es muy, muy de nicho, muy, muy japonés y que evidentemente tiene toda esa estética de anime y manga. Por lo tanto, por ahora vamos a seguir apostando por esas estéticas. Vale, y en cuanto a utilidades de todo esto para empresas o porque entiendo que el negocio vuestro va a ser generar ese VTuber o los que sean, vamos, y que estén funcionando ahí como si fuera un producto vuestro.
Eso es. ¿Y esto qué aplicaciones podría tener para empresas, para negocios, para, yo qué sé, para e-commerce, quiero decir, saliéndonos un poquito de ese tipo de producto, por si damos Sí. ideas a las personas que nos están escuchando? A ver, nosotros ahora estamos en un periplo que sabemos que vamos a estar como 2 años, 3 años, en los cuales consigamos al final pues que la rentabilidad de la startup, si todo va bien, se sitúe a la par que el trabajo que hacemos como servicio al cliente. Y por lo tanto, entre medio, nos toca sobrevivir dando servicio al cliente. Y por ahora las aplicaciones que vamos viendo, estamos todavía en procesos muy de consultoría. Las compañías están buscando consultores que les ayuden a introducir IA generativa en sus flujos de trabajo diarios para la mejora de la productividad y la eficiencia, pero también nos van saliendo a raíz de esas consultorías luego ya proyectos concretos en los cuales hay que trabajar ya pues una utilidad concreta. Y aquí estamos viendo que el mismo concepto, pero igual llevado pues no tanto al anime, sino con otro tipo de formatos de avatares, pues puede ser la siguiente evolución de la asistencia virtual. Porque sí que hemos visto, por ejemplo, porque te lo requieren, muchísima implementación de chatbot con inteligencia artificial, que no sea un árbol conversacional, sino que sea algo más, pero acotándolo mucho para que no tenga directamente un concepto de alucinación, que es algo que vemos mucho en los modelos de lenguaje, sino acotarlo mucho al contenido específico de la compañía, porque es justo eso a lo que se tiene que ajustar a la hora de responder al cliente. Y estamos viendo que la siguiente evolución es ya el tener avatares. Avatares ya, pues, para poder personalizar, pues, siempre la atención al cliente con una persona virtual que evidentemente esté actuando en base a lo que la IA le está generando de voz, de instrucciones para el cliente que necesita esa asistencia virtual. Ahí estamos viendo este tipo de saltos. Y el tema de los agentes IA, que son al final IAs que funcionan de una manera semiautónoma, porque lo que hacen es tú le marcas un objetivo mayor y ellas se autoasignan microtareas para cumplir ese objetivo mayor. Aquí sí que estamos viendo ya cosas interesantes, que no tienen por qué meterse ya con un avatar ni con una personificación, sino que hagan tareas. Estamos trabajando con diferentes compañías, pues, por ejemplo, para tener atención al cliente, pero llevada a través de un canal. Por ejemplo, pues no sé, pues a administración de fincas, despachos de abogados, todo ese trabajo que haría un perfil de secretaria o de secretario, pues directamente ese contacto directo, por ejemplo, a través de un canal como puede ser WhatsApp, pues imagínate, con todos los propietarios de una finca administrada, pues convocarles a la junta de manera autónoma, pasarles el orden del día, incluir los puntos que ellos están rebotando en el orden del día, celebrar la junta, enviar el acta de manera autónoma, incluso indexar o proceder a mover las alertas que los propietarios están dando. Oye, pues ha estropeado el ascensor de nuestro portal, lo comunicas a través de la agente IA, a través de WhatsApp, y él es el que da la alerta al servicio de mantenimiento técnico que está contratado. Ese tipo de cosas autónomas o semiautónomas ya vamos viéndolas que es una demanda del mercado y la gente lo está solicitando. Joder, qué chulo. Y volviendo un poquito a vuestro modelo de negocio, o sea, la idea es generar VTubers, diferentes VTubers, no te voy a decir como churros, porque entiendo que no es algo que salga de una churrera tan fácilmente, ¿no? Sino que hay que darle cuerpo a todo eso. Pero bueno, la idea sería generar varios que hagan diferentes, yo qué sé, que uno que juegue al Minecraft, otro que juegue a, no sé, a otros videojuegos. Yo no soy experto en eso. Pero eso, la idea es generar diferentes, ¿no? Y que eso genere un modelo de negocio por sí mismo. Sí, al final es aglutinar comunidades en torno a los diferentes streamers y luego poder hacer volcados de comunidades. Al final, el diseñar en casa todo el lore, todo el universo narrativo de un personaje nos da la posibilidad de fusionar universos narrativos y hacer volcados de comunidades, pues de un streamer que no está funcionando bien a otro. Pues imagínate, tenemos a diferentes youtubers que están funcionando, pues podemos meterlos en el mismo universo narrativo y generar una relación amorosa entre dos de ellos, un triángulo amoroso entre tres, y por lo tanto las propias comunidades se van moviendo en sus diferentes directos. Y luego, desde luego, el modelo de negocio está el propio de las propias emisiones, que evidentemente tienes la monetización que haces por la publicidad que ve en tu audiencia o en YouTube o en Twitch, más los subs, en este caso las suscripciones de pago que tengas, pero luego tenemos negocios derivados, que puede ser pues todo merchandising que saques o hacer producto derivado, es decir, esos universos narrativos, si realmente los planteamos de una manera original, consistente, nos pueden dar lugar a tener novelas, a tener mangas, incluso a poder hacer
novelas visuales, videojuegos, o en un caso futuro, que sería lo mega ideal y sería un exitazo tremendo, poder hacer animación. Que eso para nosotros es un sueño que ahora mismo ni nos lo planteamos, porque al final pues hacer directamente animación, pues te metes en unos presupuestos y en unas capacidades técnicas que nosotros evidentemente no tenemos y que no se hace animación del estilo que nos gustaría en Europa, sino que habría que ir sí o sí a Japón. Vale. Y en cuanto a diseño de todo lo que hacéis ahora, ¿lo hacéis internamente? ¿Uno de vosotros es el que diseña o Bueno, aquí subcontratáis? tenemos diferentes perfiles. Yo soy un poco el perfil más transversal y el que va documentando y está al día con todo el tema de la IA generativa, pero mi socia Blatch es diseñadora gráfica, es ilustradora y es la que hace las veces de directora de arte. Y luego tenemos la suerte de tener a nuestro socio Miquel, que tiene una experiencia bastante dilatada en cine, en televisión, en productora. Por lo tanto, de cara a esos universos narrativos, a ese diseño de personajes a nivel de personalidades, etcétera, lo tenemos ahí cubierto. Luego, además, es productor multimedia, por lo tanto, nos puede dar salida en vídeo a muchísimos conceptos. Por lo tanto, si tenemos que hacer un tráiler de nuestra novela visual, pues porque vamos a plantear un lanzamiento, por ejemplo, de un Kickstarter, pues tenemos en casa todo el trabajo. Es decir, al final, si ahora, por ejemplo, el trabajo de la novela visual, que lo tenemos planteado a 20 semanas vista, si lo tuviéramos que hacer nosotros, evidentemente lo podríamos hacer, pero, o sea, si fuera a mano alzada, sin meter nada de IA de por medio, lo podríamos hacer, pero igual nos pasábamos un año entero trabajando en el proyecto para luego jugártela con el mercado. Sin embargo, gracias a las IAs generativas, lo que podemos hacer es optimizar todos nuestros procesos para tenerlo eso en 20, 25 semanas, tener un producto ya totalmente terminado y totalmente comercializable. Vale. Una novela de este estilo, por si hay alguien que se lo está preguntando, que nos está escuchando, ¿qué es? ¿Cómo sería? ¿Un tipo corto de vídeo o un... no sé, No, es cuéntanos un un poquito. videojuego en el cual van apareciendo los personajes, hay una trama y es un poco los libros de Sigue o Elige tu aventura, pero bueno, como al final, eso es como lo quieras complicar tú, el volumen de horas que le quieras meter. O sea, podrías hacerlo de manera que, depende de la selección que haga el usuario cuando está jugando, acabe en un sitio o acabe en otro y la novela cambie, o puedes hacerlo mucho más acotado y bueno, pues elijan lo que elijan, al final acabas prácticamente con una historia prácticamente similar. Entre medio se pueden meter directamente puzzles para resolver, o sea, al final es un videojuego, solo que la jugabilidad del mismo está un poco a medio camino entre ser un espectador de una serie o ser un lector de una novela. Vale, qué chulo. Y por si hay personas, eso, que te están escuchando y dicen, claro, cuando hablamos de IA generativa, pues mucha gente se va a ChatGPT, ¿no? Lo habitual. ¿Tiene algo que ver todo lo que hacéis con ChatGPT o es otro tipo de IAs? Cuéntanos un poquito esa parte, sin entrar demasiado en la parte técnica, pero por lo menos por si hay que diferenciar entre qué es ChatGPT y este otro tipo de IAs que vosotros empleáis. Sí, a ver, ChatGPT al final es la usabilidad que le han dado a un modelo de lenguaje que es el GPT. Bueno, en ChatGPT conviven GPT 3.5 para las versiones gratuitas y GPT 4 para las versiones de pago. Y bueno, pertenece a OpenAI, el modelo de lenguaje, y es el que se ejecuta. Entonces, la usabilidad de ChatGPT lo que hace son llamadas a la API de GPT. Entonces, es uno de los modelos de lenguaje que tenemos. Está Cloud de Anthropic, está Google Bard, está el Llama 2 de Meta, de la corporación de Meta, de Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus, y nada, y luego tenemos otros, pues un open source que lo está petando ahora, que ha crecido mucho en las últimas semanas, que es Mistral. Entonces tenemos todo esto encima de la mesa y nosotros, por ejemplo, ahora que estamos en ese proceso de diseño de la propia tecnología de computación en la nube que vamos a meter para los iTubers con nuestro partner tecnológico, con la empresa que nos está desarrollando, pues estamos en ese proceso de decisión. Primero porque es un tema de costes, es decir, algunos de ellos conllevan una serie de llamadas a la API que conllevan un coste operacional, por lo tanto, cada vez que recogemos del chat una pregunta o un comentario y ejecutamos esa respuesta, estamos consumiendo esas llamadas a la API, tenemos un coste. Por lo tanto, por cada minuto de emisión tendríamos un coste que habría que tenerlo en cuenta de cara a nuestro modelo de negocio. Otros no. Llamados, por ejemplo, es un modelo que es gratuito hasta 200.000 usuarios, el de la corporación Meta. A nivel de resultados, prácticamente va a ser igual. La gente no va a notar el cambio de utilizar un modelo de lenguaje a otro. Sí que es verdad que luego, pues a nivel de
gastos de computación o incluso complejidad a la hora de instalarlo en la nube, pues tiene su complejidad y nos puede disparar el coste de diseño y programación de la propia herramienta, de la propia consola. Entonces, es ir viendo todo esto, ponerlo y decidir por unos y por otros. Pero claro, en IA generativa no solamente le metemos a lenguaje, le metemos también a audio. Por lo tanto, la banda sonora tiraremos directamente de IA generativa y haremos una banda sonora de ambientación sonora, etcétera, a través de herramientas de IA generativa especializadas en generación de música. Para el diseño de los personajes los vamos a ilustrar a mano alzada, pero luego entrenaremos un modelo para no tener que ilustrar todos y cada uno de ellos, sino que en base a un modelo entrenado en el cual le vamos a dar pues 20, 30 ilustraciones, trabajaremos un sobreentrenamiento de un modelo básico como puede ser Stable Diffusion y a partir de ahí podremos generar vía prompt, que es la indicación de texto que le damos, todos los dibujos que queramos a golpe de clic para luego pues bueno, elegir los mejores y luego ya poder trabajarlos vía diseño gráfico si vemos cualquier glitch, cualquier error que vemos. Y si tenemos que hacer ligeras animaciones, pues ya empezamos a ver el avance, que este va a ser el año del vídeo con IA. Entonces ya empezamos a tener herramientas de vídeo con IA que le podemos dar el frame inicial, la imagen de inicio, y nos hace pequeñas animaciones de 3 a 7 segundos que nos pueden funcionar bien pues para pequeñas transiciones, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos encima de esa un montón de herramientas que nos pueden funcionar y que nos agilizan muchísimo el trabajo. Vale, o sea que por resumirlo, todas tiran de una inteligencia artificial y luego lo que las personas normales, digamos, utilizamos, ¿no? Son esas interfaces que nos permiten, pues, o generar texto, o generar vídeo, o generar audio, o lo que sea. Son modelos diferentes. Al final, los generadores de imagen, pues tenemos el modelo de Midjourney, que se ejecuta en su usabilidad dentro de Discord. Stable Diffusion lo puedes instalar tú en local o lo puedes ejecutar a través de interfaces de terceros, pues por ejemplo, como puede ser Leonardo, pues bueno, pues lo están entrenando, tienes todas las funcionalidades que tienes en abierto, pero las ejecutas en una usabilidad, en un panel que te lo dan de pago y a ti te facilita las cosas, porque no tienes que tener ni un superordenador, ni tienes que andar instalando nada en la nube y ya pues pagas 10 euros al mes o lo que sea y tienes ahí todas las imágenes que quieras generar. Y los de sonido, los de vídeo, exactamente igual. Son los modelos que han ido trabajando diferentes compañías y el vídeo sabemos que era complicado sacarlo, pero este año va a despegar más que nada porque a finales del año pasado hubo inversiones multimillonarias en las diferentes compañías que trabajaban vídeo con IA. Entonces ahí ya sabemos que con esas inyecciones de dinero que han tenido habrán contratado un montón de programadores y de equipo y veremos un montón de mejorías este año para empezar ya pues, a tener productos que sean al final de unas calidades altas para poder ser utilizados. Vale. ¿Alguna aplicación curiosa de IA que te suene por ahí o que hayas visto? Muchas, la verdad que nosotros estamos todo el día trabajando con ellas, o porque doy formación, o porque las utilizamos para consultoría, o porque nos toca buscar de repente pues un flujo de trabajo con un punto de dolor para un cliente al cual estamos haciendo consultoría y nos pide una herramienta específica que cubra justo ese punto de dolor y se lo solucione y les dé agilidad. Y ahí nos hemos encontrado verdaderas maravillas, desde herramientas para home staging virtual de cara a negocio inmobiliario, que le das un plano base y a partir del 2D te hace un sketch en 3D, incluso un tour virtual con todos los muebles y todos los diseños en base a los diferentes estilos que tiene etiquetados y a las modificaciones que tú le das vía prompt, vía indicación de texto. O, por ejemplo, herramientas que lo que hacen es, pues, cualquier videollamada de trabajo que tengas, que te hagan directamente el acta o te dejen directamente los highlights por vídeo o te lo compactan directamente en un equipo para trabajar directamente en base a lo que se ha determinado en esa videollamada, en esa reunión. Esto, a nivel de productividad, es una auténtica pasada. Y luego tienes un montón de cosillas. A mí, personalmente, como uno de los grandes puntos de dolor que tengo es que sé muy poquito de música, pues a mí todas las que generan música me vuelan la cabeza. Es como, vale, que no sé muy bien lo que estoy haciendo, pero eso que estoy haciendo me gusta como suena y eso que estoy haciendo se me asemeja a estos discos que tenía en la cabeza, que era como me gustaría que sonara la ambientación sonora del videojuego y por lo tanto me valen y los puedo utilizar. Pues eso a mí ya directamente me flipa el estar trabajando con diferentes proyectos así. Sí, sí, muy interesante. La verdad que no sé si, bueno, ya has dado algunas pinceladas de hacia dónde va la IA, pues eso, más hacia el vídeo quizás, que este año parece ser que va a explotar. No sé si eres capaz, yo desde luego no, me cuesta, ¿no? A 2 años o a 3, no tengo ni idea cómo ha podido explotar esto. Lo mismo luego llega un momento que se frena, también puede ser, pero
Pero vamos, como esto siga a este ritmo, no sé a dónde vamos a llegar. ¿Tú cómo lo ves? A ver, hay muchísima gente que dice que va a ser un año con algunas verticales que no habíamos visto mucho desarrollo, como el vídeo, que funciona muy bien, el 3D también todavía le queda recorrido, pero hay otros que dicen que nos vamos a meter de lleno ya para el año que viene en un invierno nuevo de la IA, porque no hay mucho más que avanzar. Yo, la verdad, nosotros nuestros proyectos de consultoría como servicio que hemos diseñado le vemos un rango de vida de 2-3 años, porque al final creemos que la barrera de entrada va a bajar muchísimo y cualquier persona en cualquier compañía va a ser capaz de ponerse a trastear, encontrar esas herramientas e incorporarlas en su día a día. Entonces eso veremos un poquito, a ver cómo las propias compañías le van dando entrada. La gran sorpresa ha sido que con la IA generativa, nosotros todo el mundo se pensaba que la IA a través de la robótica iba a quitar todo trabajo pesado, ¿no? Y resulta que ha venido y se ha comido pues todo trabajo, entre comillas, creativo y sobre todo trabajo digital, que es lo que lo que dicen el white collar, los collares blancos, pues ese concepto de consultor, etcétera, etcétera, que es ahí donde está destruyendo muchísimo empleo. Lo cual, pues bueno, pues yo al menos lo veo desde desde 2 puntos de vista. El primero, si te está robando realmente tu trabajo, es que tu trabajo estaba mal enfocado y no aportaba realmente mucho valor, porque algo preprogramado, etcétera, te lo está igualando y por lo tanto ha convertido tu trabajo en algo prescindible. Y por otra parte, las compañías que nosotros hacemos consultoría y mejoran en productividad, porque hacemos esas mediciones, siempre les decimos, tenéis 2 opciones. Tú, evidentemente, has mejorado un 20% en productividad, puedes reducir un 20% en costes y eso repercute en tu personal. O puedes ser realmente ambicioso e intentar jugar por captar un 20% más de mercado, ya que tienes el personal y el equipo suficiente para poder hacerlo. Entonces es como se lo plantean al final las compañías. Y luego aparte, pues bueno, está toda la polémica de, sobre todo en el tema, bueno, tanto en los modelos de lenguaje como en los modelos de imagen, todo el tema de vulneración de derechos de autor, porque esos modelos han sido entrenados con millones y millones de datos. Y no queda muy claro si esos datos realmente han sido, bueno, sí queda claro que han sido pescados en Internet de una manera, bueno, pues vamos a etiquetarlo por el momento de una manera alegal, pero que no ha sido ética, eso seguro, porque luego al final, pues bueno, los diferentes juzgados, cuando las diferentes denuncias dirán si ha sido ilegal o no ha sido ilegal, pero ético no ha sido, porque se ha fusilado directamente todo el contenido de Internet para entrenar modelos y no se ha parcheado ni siquiera a la hora de promptearlo. Es decir, cualquiera puede poner un prompt, una indicación de texto a la hora de una imagen en el estilo de y el modelo identifica claramente al autor o al ilustrador y te intenta replicar su estilo de trabajo. Por lo tanto, ahí habrá que ver, porque no solamente lo que puedan llegar a juzgar, porque tendremos a gente muy techie que te dirá, no, pero lo que hace es el mismo proceso mental que una persona cuando documenta y se inspira y perfecciona, pero lo hace en milisegundos. O sea, que puede ser que no haya una irregularidad en ese entrenamiento, pero ético no ha sido. Eso yo creo que a nadie se le escapa. Sí, sí, sí. Vale. Y sí que me gustaría también hablar un poquito de esto avanza tan rápido que ¿qué consejo darías? Bueno, 2 consejos te voy a pedir. Uno, a una persona que quiere meterse en el mundo de la IA ahora mismo y otro, una persona que más o menos le interesa el tema, cómo mantenerse al día un poquito de todos los avances. Bueno, no sé si de todos los avances, porque me parece que es mucho. Eso es imposible directamente, sí. Eso, pero por lo menos estar un poquito al día de qué cosas van saliendo, de utilidades, de herramientas, probar, ese tipo de cosas. Sí, a ver, para estar un poquito al día de novedades, lo más cercano siempre es irte directamente a las personas que están todo el día hablando de lo mismo. Entonces, en Twitter tenemos a 2 o 3 personas en español, por citar directamente a audiencia española, que están continuamente publicando novedades y están referenciando y te dan las fuentes y pues evidentemente está mi gran amigo Javi López, que además acaba de lanzar una herramienta que es una chulada, que es Magnific. Pero luego tenemos a gente como David Garrido, que está continuamente publicando y tiene una newsletter súper potente también. Chechu también tiene una newsletter muy, muy guay, con Neurona se llama. La de David se llama Guay, WAI. Entonces son newsletters que te llegan todas las semanas con todo el listado de novedades que ellos han documentado, que ya son muchas, evidentemente se les escapan. Luego a nivel de utilidades, de funcionalidades, desde luego visitar por lo menos 1 o 2 veces a la semana a Product Hunt,
porque tenemos a un montón de indie makers sacando un montón de herramientas de IA con unas funcionalidades súper concretas que te pueden parchear algo que para ti en tu día a día es un punto de dolor, y ahí es donde te disparan la productividad. Y luego esto, para estar realmente al día a nivel de uso y no tener al final una documentación que no te sirve para nada, porque tienes páginas como Evolupedia, que tienes una base de datos brutal de herramientas bien clasificadas por funcionalidades, desde luego meterte en proyectos. Decir, mira, pues yo me apetece, voy a intentar crear esto y me voy a poner en mi tiempo libre y voy a intentar, y ahí vas a detectar un montón de cosas de esto, tal, y documentas, encuentras algo, lo ejecutas, no te gusta la calidad, buscas una alternativa. Pues cuando estás metido en un proyecto, en ese make de hacer y no de tanto pensar ni diseñar, es cuando realmente empiezas a trastear y te empiezas a sentir pues ya un especialista en el tema. Y para empezar desde cero, tan sencillo como abrir ChatGPT, empezar a conversar con él y empezar a flipar, porque es un poco la sensación de todas las personas que no han probado. Decir, qué leches. Y a generar imágenes. O sea, Midjourney ahora está capado solamente por usuarios de pago, pero mira, con ChatGPT no pasa nada por pagar la versión de pago, que son 19 euros al mes, si me lo recuerdo, masiva, y tienes ya directamente el DALI 3, así que también puedes generar imágenes dentro de ChatGPT, y tienes los plugins, puedes empezar a trastear y hacer un montón de cosas. Y evidentemente irte a YouTube y buscar listas de tutorial o guía completa de uso de ChatGPT desde cero y empezar a ver las funcionalidades que te van contando. Vale, muy interesante, desde luego, tanto para empezar como para mantenerte más o menos al día, o sea que muy chulo. Sí que me gustaría hablar un poquito también de aprendizajes de estos últimos tiempos, desde, pues no sé si desde nuestra última entrevista que tuvimos aquí o un poquito más allá, lo que tú quieras, pero qué cosas, si tuvieras que destacar 2 o 3 que has aprendido en estos últimos meses o que te han llamado más la atención o que te parece que merece más la pena destacar. A ver, de la entrevista anterior hablamos mucho de Web3, hablamos de comunidades, entonces de la Web3, que está ahora en un bear market, pero seguramente despertará y volverá con un mercado mucho más maduro, menos especulativo y ya con funcionalidades más complejas. De aquello, lo que más nos hemos llevado con mucha diferencia es el conocimiento de cómo aglutinar comunidades y gestionarlas en torno a un proyecto. Y eso es algo que nos va a venir genial para todo lo que queremos hacer en Momentum Tech, evidentemente. Y de aquella entrevista recuerdo que hablamos también mucho de inspiración a través de narrativa, de novelas, recomendé autores de ciencia ficción clásicos como Bradbury, como Phil K. Dick, Julio Verne, etcétera. Entonces, pues esto es un poco más de lo mismo. Ahora, por ejemplo, en Twitter estamos publicando últimamente, pues bueno, nos hemos comprado una tele grande para la oficina y estamos 1 hora al día, la dedicamos, nos sentamos los 3 delante de la tele y nos dedicamos a documentar de cada novela visual. Entonces nos toca ver anime, nos toca ver películas, nos toca ver gameplays de videojuegos, porque jugarlos sí que requeriría mucho más tiempo, y nos toca escuchar bandas sonoras para inspirarnos de cara, porque al final tenemos que abordar un proyecto desde todas y cada una de sus vertientes, sin ser especialistas en ninguna de ellas y sin haber tenido experiencia ninguno de nosotros en un estudio de videojuegos. Entonces, pues aprendizaje muy bestia en consumo de contenido de entretenimiento y darle una salida profesional, que no sea este concepto de, joder, te has pasado todo el día viendo Netflix. Sí, pero lo estoy aplicando en el curro. Ese sería el trabajo ideal de muchos de nuestros hijos, ¿no? Como os vean a alguno de los hijos dirán, madre de Dios, así os pasáis el día. Sí, pero en realidad es que tiene parte del... O sea, nosotros en realidad, a medida que van pasando los años y vamos cumpliendo años ya como profesionales y como personas, pues empiezas a ver el trabajo ya de otra manera. Entonces, trabajas las horas mínimas para que sea rentable y puedas llevar el estilo de vida que tú quieres llevar, pero ese trabajo también que se convierta en algo que te guste, que te apasione. Entonces, poco a poco vas confluyendo hacia cosas que es lo que tú piensas, joder, en este momento de mi vida a mí me gustaría hacer esto. Y en ese sentido, pues oye, nos gustaría, lo tenemos bien claro, hacer trabajos muy creativos. Y en esa creatividad no nace de la nada. Para que nazca creatividad hay que alimentar al cerebro y al espíritu. Y en ese sentido, pues el consumo de contenido de entretenimiento para nosotros es algo que es base. O sea, yo no
no puedo empezar, por ejemplo, a plantearles un concepto de historia para la novela visual, que es un poco los personajes que va siendo aquí, que son primeros conceptos, primeras tramas, si muchas veces me voy a apoyar en referencias. Si mis socios no las han visto, pues ahí tenemos un gap, un teléfono escacharrado que al final va a repercutir en el producto final. Entonces tenemos que sí o sí que plantear el ver las cosas de manera conjunta. Ahora, el primer anime que estamos documentando, porque ya no es verlo por verlo, hay que coger notas y hay que apuntar muchísimas informaciones de lo que vamos viendo. Yo es la tercera vez que me lo veo, Misodolach es la segunda vez que se lo ve, pero Miquel no se lo había visto, por lo tanto, sí o sí tenemos que verlo y tenemos que hacer puestas en común y comentar cosas, y mira, pues esto sí que me gustaría llevármelo a nuestra historia, o este giro que ha hecho aquí me ha gustado, tenemos que intentar buscar algo parecido para nuestra trama. Entonces, vamos viendo todo esto. Entonces, sí, alimentar la creatividad. Al final, con el tema de la IA hay un concepto muy núcleo del mundo de la inteligencia artificial que lo llaman el human in the loop, donde pongo al humano en todo el ciclo de la IA. Lo pongo de inicio en lo que debe hacer la IA o lo pongo en el final para controlar el resultado final de la inteligencia artificial. Nosotros en nuestro estudio a nivel interno movemos un eslogan propio que es el creativity in the loop, donde pongo la creatividad con todo el ciclo de la IA. Y nosotros tenemos bien claro que para todo lo que hagamos queremos que parta de la creatividad. Por lo tanto, lo ponemos en el inicio. Nosotros le vamos a decir directamente, en este caso, la creativity in the loop, y el human in the loop será el control de la calidad final del producto. Vale, y tú que estás muy metido en temas de inteligencia artificial, a nivel personal y profesional, ¿los separas de alguna manera o vas por la calle ya pensando qué cosas podría hacer la IA? Te lo digo porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho pintar al óleo, ¿no? Y entonces, pues cuando veo un paisaje bonito tal, me lo imagino en formato cuadro, ¿no? Y pintado y tal. No sé si a ti te pasa lo mismo con la IA, que en cuanto ves un proceso, ves algo, dices, ¿esto lo podría solucionar con la IA o esto lo podría llevar a la inteligencia artificial? Bueno, después de estos 2 años hemos ido depurando mucho esos procesos mentales. Entonces, ya no es tanto esto me lo trasladaría a tema IA o algo de IA que veo, sino desde el otro punto de vista. Este contenido de entretenimiento que he visto esto, este manga que estoy leyendo, esto creo que tal, no sé qué. Entonces, nace más un concepto de vertical, de producto para Memento, etcétera, que no tanto la IA, que lo veo más como el trabajo que sí o sí tenemos que hacer para seguir sobreviviendo en este periplo. Entonces, está muy bien, nos lo pasamos muy guay, conocemos un montón de gente, conocemos el día a día de sectores y tenemos la suerte de que, como no tenemos mucha competencia, entrar con cliente de renombre, con cliente estandarte y aprender de los mejores en diferentes sectores, pero no deja de ser algo que, bueno, pues está muy articulado. La consultoría tiene X horas al mes, esta serie de flujos de trabajo a nivel interno, este tipo de formaciones que hay que impartir. Entonces se convierte en algo muy rutinario donde el único punto de entretenimiento que puedes llegar a tener es el conocer cosas nuevas de un sector o a personas nuevas. Y todo lo demás pues se queda un poco de lado porque, pues bueno, muchas cosas van siempre muy enfocadas a productividad. Entonces es como, esa no es la parte divertida. Pero para lo demás, no. Para lo demás, sí que es verdad que lo tenemos muy bien atado. Nosotros trabajamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde y ese era un poco el estilo de vida que queríamos. Entonces, no lo tengo todo el día en la cabeza. Eso lo hemos ido depurando bien para poder desconectar y volver al día con el día siguiente con más energía. Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado una entrevista bien chula. No sé si hay alguna cosa más que quieras añadir relativa con la IA, algún proyecto chulo en el que estéis o que se te ocurra que podríais trabajar o que estéis ya pensándolo, aparte de esa novela que has comentado antes, o lo que tú quieras. Sí, al final la novela visual es un poco la salida que le hemos tenido que buscar al proyecto semilla que dio lugar a Mementum Tech. Nosotros empezamos más con un concepto de, bueno, queremos hacer unos iTubers, ¿vale? Queremos lanzarlos a directos. ¿Y qué van a hacer? ¿Solo hablar? Chatear con la audiencia. Eso te sirve la primera semana, la segunda, pero la tercera la gente está aburrida y no quiere volver a hablar con el iTuber. Entonces ahí ideamos directamente, ¿por qué no? Creamos directamente un concepto de novela visual, pero llevado a través de directos. Se presenta directamente los personajes en sus diferentes canales y es todo más una gincana de interrogatorio al streamer, al youtuber, para sacarle una información. Cuando nosotros en ese flujo conversacional le damos la orden de tú tienes que intentar guardar este secreto para que no se vaya soltando la trama. Y entonces eso lo ideamos así. Le pusimos ya un inicio de trama, diseñamos unos personajes, lo llamamos Memento Mori y ya está. Lo que pasa es que, claro, luego presentamos el prototipo, nos
ya como un concepto más de, mira, necesitamos una consola de programación, tal, nos lo subvencionaron, nos lo financiaron desde el gobierno vasco y ya la cosa se dilató muchísimo, porque desde que nos aprobaron el proyecto hasta que empiezas a ver los primeros euros para poder activar el proyecto con el partner externo, te van 6 meses. Y luego el partner externo te da otros 6 meses de proyecto. Y dices, ostras, a un año vista todavía no hemos empezado y teníamos ya mucho trabajo avanzado. Entonces, la novela visual al final es una forma de darle salida a algo que ya tiene muchísimas horas de documentación y de trabajo por detrás. Y luego a nivel de Momentum Tech, pues evidentemente el tema de la música electrónica son testeos para probar rendimientos económicos, a ver si existe un modelo de negocio a través de YouTube como plataforma, a través de un canal, o licenciando las diferentes canciones en cesión para multiplataforma, que puedan estar esas canciones en el catálogo de Instagram, de Twitch, etcétera, y a medida que los usuarios las utilicen, ganar ese porcentaje. De uso de las canciones. Entonces ahí, si funcionara, si hubiera un modelo de negocio, la idea sería crear un sello discográfico específico especializado en música generada con IA. Luego tenemos otra vertical que la tenemos testeada, validada, muy bien documentada, pero no hemos tenido tiempo para ponerla en marcha, que sería una agencia de representación de influencers generados con IA. Ahí ya hablamos de fotosintética y de vídeo sintético, hablamos de otro tipo de modelos de negocio. Entonces, a día de hoy no lo hemos puesto en marcha, pero sabemos que puede ser una de las opciones. Y el producto final, el más ambicioso que nos gustaría afrontar con mucha diferencia, es el de Saibel, que es una cantante virtual, una idol, una pop star al estilo de Hatsune Miku, pero sabemos que la voz sintética a la hora de cantar melodía y tal todavía no está tan avanzada. O sea, podemos diseñarle una voz sintética y podemos hacer covers que cante canciones ya existentes, porque lo que haces es suplantas la voz del cantante original o de la cantante original con la voz sintética y se ajusta 100% a la melodía. Pero no queremos eso, queremos que las canciones sean originales y que se ajuste a la melodía que le damos. Y eso, por lo que estuvimos hablando con Micomtech, que es un centro de investigación aplicada aquí en Donosti, muy especializados ellos en IA y en específico tiene un departamento de voz sintética muy potente. Y nos dijeron que, bueno, que era un proyecto mega ambicioso y que los bonos tecnológicos, las ayudas que tenemos no cubrían ni el inicio de un proyecto de esa magnitud y que estábamos un poquito, pues eso, que el estado actual de la tecnología no nos iba a permitir ir hacia allí ahora mismo. Entonces es algo que tenemos en el futuro, pues está marcado en la página web como un proyecto a futuro y a ver cuándo podemos, pero eso nos molaría mucho, tener una gran estrella, pues un poco del estilo de Hatsune Miku, que da conciertos con holograma y ya ves que nos tiramos siempre a lo que nos gusta, a esa cultura popular japonesa. Sí, muy chulo, Xavier. La verdad que, joder, un montón de ideas y de conceptos nuevos que creo que son muy interesantes y que, desde luego, para las personas que han escuchado la entrevista les va a abrir la mente, pienso que mucho. Sí que, ya para acabar, algo que pregunto a todas las personas que visitéis el podcast es que nos recomiendes algún contenido interesante. Libro, blog, podcast, VTuber, iTuber, lo que tú quieras. A ver, como contenido, lo mejor que he visto últimamente, pues da la casualidad de que es un anime no anime. Pero a nivel narrativo me ha parecido una auténtica salvajada, y a nivel de producción también. Así que el Samurái de los Ojos Azules en Netflix es una serie animada que es una bestialidad a nivel narrativo y a nivel de planteamiento de personajes y todo. Y las artes y la manera en la que se ha hecho, pues es un antes y después. Así que eso, primera recomendación a nivel audiovisual. Y a nivel del libro, últimamente me estoy centrando mucho en leer ensayo, porque estoy un poco obsesionado con algunas figuras del mundo del videojuego, en concreto con Hideo Kojima, que es uno de los grandes gurús del mundo del videojuego, que consiguió al final salir de Konami, que era una compañía que según él mantenía su creatividad muy, muy encorsetada y tuvo la suerte de que Sony la apoyó para crear Kojima Productions, entonces tiene su propio estudio y hace las cosas muy a su manera y muy a lo loco, sin ningún tipo de atadura a la hora de lanzar un proyecto. Entonces su figura me llama mucho la atención. Y entonces como figura es interesante. Sus redes sociales son una auténtica pasada también, porque está todo el día rodeado de gente famosa, todo el día está visitando cosas. Veremos en breve además un documental a través de Apple TV sobre su figura, sus procesos creativos, etcétera, etcétera. Y es un personaje interesante al que seguir. Y luego como libro, pues hemos tenido la suerte de que se acaba de editar un libro
de finales de los años 80 de Miyazaki, del director de cine de Estudio Ghibli, y hemos tenido la suerte que por primera vez se ha traducido al español y lo han editado. Entonces es una auténtica salvajada a nivel artes y es pues eso, un libro súper bonito de tener, y es un cuento muy chulo de leer. Y es básicamente la historia que inspira a la princesa Mononoke. Entonces está también muy interesante de ver ese salto de esa evolución desde esa historia primaria a un producto final como la propia película. Vale, pues perfecto. Pues ahí aparecerá en las notas del programa, y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran saber más de vosotros, qué locuras, por decirlo de alguna manera, estáis haciendo, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, la mayoría de cosas las cuento yo, porque mis socios no son muy de andar en redes sociales, más, o al menos no a nivel corporativo, andan más a nivel personal. Entonces en Twitter, a través de Xavier_Iglesias, o en LinkedIn. LinkedIn prácticamente intento postear todos los días algo relacionado con IA generativa. Y además, pues mira, en diciembre, por ejemplo, nos invitaron al Trending Tools, que es un congreso de herramientas aplicadas a marketing digital, y en esta ocasión la primera edición que hacían en Oviedo, porque anteriormente han estado tanto en Gijón como en Madrid. Y casualmente nos invitaron, primero porque nos conocían, pero segundo porque me decían, es que todo el mundo habla de lo mismo, de IA generativa, todo el mundo se pone a contar sus trucos de ChatGPT o de cómo generar esta imagen. En cambio, tú estás todo el día picando en LinkedIn con cosas muy diferentes. Hablas de cosas de 3D, de cambiar fotografías a color a través de IA, de montar un set con una cámara de vídeo normal en tu oficina y convertirte tú mismo en un NPC para un videojuego a través de un programa de IA. Entonces estoy todo el día intentando buscar cosas que sean muy visuales y muy llamativas, y las voy colgando a través de mi perfil. Y luego, eso sí, de vez en cuando intento meter cuña con algo propio. Pero vamos, ese propio no es tanto comercial como enseñar de mira qué guay hemos conseguido ya hacer esto. Entonces, mira qué guay, no. Ya he conseguido soltar una canción que podría haberla escuchado ambientando una escena de un videojuego random al que haya jugado. Sí, doy fe de que compartes cosas bien chulas en LinkedIn, así que animo desde aquí a todas las personas que nos están escuchando a que te sigan. Y la web, Xavier, que no se te olvide. La web, Momentum.tech. Muy bien, pues ahí quedará todo en las notas del programa, y la verdad que ha sido un auténtico lujo otra vez tenerte aquí, ponernos un poquito al día hasta donde la mayoría de los mortales podemos entender, por lo menos, sin entrar demasiado en tecnicismos, así que te agradezco un montón que hayas venido, que te hayas esforzado porque podamos entenderlo todos, y nada, y es un placer como siempre tenerte aquí. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, Alfonso. Muy bien, y muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado, aprendido un montón con Xavier, y nada, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu empresa. Y recuerda que si quieres lanzar una nueva línea de negocio al mercado en tu empresa, en innocabi.com te puedo ayudar con formación y asesoramiento para aplicar creatividad, Lean Startup y las estrategias más innovadoras de marketing online. Contacta conmigo en innocabi.com y hablamos.